lo ha llevado a presentar su verdad bíblica desde Europa, Estados Unidos, Centro y Suramérica. Le pedimos a nuestro Dios que en este momento pueda utilizarlo con palabras de vida para vida eterna. Adelante, Alberto. Bendiciones. Gracias. Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Gracias, Minerva, por esta invitación y al doctor Antonio Córdoba por la invitación a que podamos acompañarles en esta fecha. Hoy vamos a tener el tema titulado Con el espíritu y el poder de Elías. Cuando se menciona el espíritu y el poder de Elías, se refiere a un evento en los tiempos de Jesús, pero que se repetirá en los días de la segunda venida de Cristo. Para poder más comprender en esto, en el contexto, vamos a mirar cómo fue la misión de Elías el profeta. El profeta Elías era de Israel, pero vivió en una época en que el pueblo de Dios no estaba caminando en la fe de Dios. Es decir, había una desviación nacional de los preceptos divinos. Entonces es importante que veamos en qué contexto es que Dios llama a Elías para cumplir una misión específica, para poder comprender qué es lo que el pueblo de Dios del tiempo del fin tenemos que hacer en una situación más o menos parecida. En Primera de Reyes 16, capítulo 16, versículo 30 en adelante, menciona una extraña combinación. Gracias, Alicia. Está saliendo un ruido por lo que tenía conectado un audífono. Entonces mejor me quito el audífono. Gracias. Ayuda idónea, ¿verdad? Qué bendición. Yo no me estaba escuchando el ruido que había. Muy bien. En este tiempo, Primera de Reyes 16, del 30 en adelante, aquí hay una situación que está viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dice, y reinó Acab, Primera de Reyes 16, 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Así que vemos aquí ahora una cadena de eventos que hace el rey de Israel y que afectan a todo el pueblo. Una parte de la Biblia dice, tal es el rey, tal es el pueblo, ¿verdad? Y aquí tenemos un rey de Israel, era israelita, era cristiano, circuncidado de la descendencia de Abraham, pero él toma una esposa pagana, es decir, hace una unión en yugo desigual. Se une a una mujer pagana. Siguiente, termina adorando a Baal, quien esta mujer pagana adoraba. Es decir, es una persona fácilmente influenciable por el mundo. Vamos a ir viendo los elementos que se conjugan en el momento en el que vive el profeta Elías. Hay una influencia del mundo dentro del pueblo de Dios, empezando por el rey. Él toma una mujer pagana y termina inclinándose a las costumbres que la mujer pagana tiene. Además de eso, está quebrantando un mandamiento específico que Dios había dado desde los tiempos de Moisés, que no se unieran en yugo desigual con incrédulos. El pueblo de Dios no debía tomar esposas de los pueblos paganos, porque dice, harán inclinar tu corazón hacia sus dioses. Él no le interesa un mandamiento específico de Dios, él hace lo contrario y lógicamente que el pueblo termina haciendo lo mismo. Entonces, además de adorar a Baal, el primer pecado no fue adorar a Baal, el primer pecado fue casarse con una mujer pagana. Segundo, adorar a Baal. Tercero, versículo 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Así que
toma una mujer pagana, adora a Baal, le hace un altar a Baal en el templo que él edificó a Baal en Samaria. O sea, el lugar de gobierno desde el centro de mando, porque él gobernaba desde Samaria. Desde Samaria era que él tenía el trono. Así que desde el centro de mando, donde el pueblo de Dios es dirigido por aquella persona que Dios ha puesto sobre sus hombros la responsabilidad de guiar al pueblo, desde ahí se comienza. Y ahí puso el templo de Baal, puso el altar a Baal, adoró a Baal, Dios de la esposa pagana que él había escogido. Notemos que aquí tenemos es una escalera que va cada día más para abajo, de escalón tras escalón, el rey va quebrantando mandamiento tras mandamiento. Comenzó con uno. ¿Cómo se quebranta la ley de Dios? Con uno. David codició lo que no le pertenecía. Luego adulteró. Luego asesinó. Y si no para ahí, hubiera seguido con más cosas. Es decir, bueno, levantó falso testimonio porque hizo una estrategia para que se creyera que el bebé de Betsabé era de Urías. Así que miren ustedes cómo por quebrantar un mandamiento se termina quebrantando los demás como en cadena. Ahora bien, hizo también Acab, versículo 33, una imagen de Acera. Ahora no solamente es Baal, viene otro dios, Acera, la diosa de la fertilidad. También es conocida como Istar o Astarte en otros pasajes de la Biblia. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, del Dios de Israel. Entonces ahora viene el capítulo 17:1, Dios hace un llamado específico a un hombre con una misión específica. Así que grábense esto. Dios hace un llamado a un hombre específico con una misión específica. Hay una situación que se está dando no en Egipto, no en Babilonia, no entre filisteos, no entre asirios, se está dando dentro del pueblo de Dios. Es decir, Satanás ha penetrado las filas del pueblo de Dios con las costumbres paganas, las ha infiltrado dentro del pueblo de Dios. Los mandamientos de Dios quedan en el olvido y desde el dirigente para abajo, desde el rey de Acab, ¿verdad? Y él infiltra dentro de la cúpula de la dirigencia del pueblo de Dios una persona que no era el pueblo de Dios, pero estaba allí con un alto cargo y esta mujer pagana aprovecha la autoridad de ser la esposa del rey para hacer barbaridades. Bueno, entonces el capítulo 17:1 de Primera de Reyes dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, aquí tenemos una persona que viene, no, él no era de Jerusalén, él no era de Samaria, él no era de la gran ciudad, él venía de abajo, él venía de lejos, él venía, es decir, no era una persona de orígenes, digamos, de orígenes reconocidos, ¿verdad? Era de los moradores de Galat. Entonces, él viene ante el rey. Notemos que Dios toma personas de bajos niveles para presentarse ante las personas de altos niveles. Moisés, ¿a dónde lo fue a buscar Dios? Al desierto de Madián. 40 años entre ovejas, una vida del campo allá. Y entonces Dios le aparece en persona y le dice, ve y te enviaré a Faraón, rey de Egipto. Lo está mandando a la Casa Blanca de aquel tiempo. Y Moisés lógicamente le dice a Dios en Éxodo 3, ¿quién soy yo para ir ante Faraón? No, yo no, manda otro, yo no sé hablar, yo no sé, no soy de fácil palabra, ¿por qué no escoges a otro? Yo soy campesino. Es que Dios siempre escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. Dios va a usar un pastor de ovejas para enfrentarlo al rey más poderoso de aquel tiempo. Aquí está tomando a Elías, que era de los moradores de Galat. Bueno, y le dice Elías al rey con una autoridad que solamente la puede hablar una persona que sabe que Dios está con él. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No le habló unas semanas, no le habló unos cuantos meses, un verano prolongado, años. En estos años, y no especificó cuántos años eran. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Quiero que vayan grabando que Elías
esa frase, él siempre la decía cuando iba a hablar, cuando iba a decir algo, cuando iba a hacer algo, él decía, estoy delante de Dios. Sabemos que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Por qué Dios decide transportar a este hombre desde este mundo y llevarlo al reino de los cielos directamente sin esperar muerte, ni segunda venida, ni resurrección de los justos? Dice, traigámonos de una vez, venga para acá, porque aprendió a vivir en la presencia de Dios. Y cuando se aprende a vivir en la presencia de Dios, el pecado no tiene lugar en una vida así. ¿A qué hora peca una persona que está con Dios al lado? Ahí estoy en su presencia. No sé si ustedes se dan cuenta que yo siempre explico de esta manera. Imagínate que el pastor de la iglesia se vaya a vivir a tu casa. Que el pastor de la iglesia se vaya a vivir a tu casa y esté allá todo el tiempo en tu casa. Y sabemos que cuando llega un pastor por una campaña evangelística, algo, y se hospeda en el hogar de muchos hermanos que abren las puertas de sus hogares en amable hospitalidad, esa vida de ese hogar durante esa semana que el pastor está allí es una vida de armonía, la comida es vegetaria, hasta a veces hasta cambian el régimen de la comida y toda esa cosa, pero cuando el pastor se va, se vuelve a lo anterior y todas esas cosas. ¿Cómo serían discusiones familiares sabiendo que el pastor está en la habitación que está allí nomás? Bueno, pues no es el pastor el que está viviendo en tu casa, es Jehová. Porque Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ya sabes. Entonces Elías llegó a considerar, a tener un nivel de conciencia de que cuando pecamos, cuando miramos para todos lados y vemos que no hay nadie. Dice que Moisés miró a todos lados, como vio que no venía nadie, ¡pum!, mató al egipcio. Pero si hubiera estado mucha gente allí, no lo mata. Dice, no me van a ver, van a saber que soy yo, ¿verdad? Cuando David adulteró con Betsabé, que no había nadie, que no haya nadie por ahí de testigo. Entonces, pero si hay un testigo invisible y es nada menos que Dios, entonces Elías llegó a vivir de una manera, tuvo una vida práctica de una manera que dejó de pecar. Así, sencillamente, ya no pecaba. Y entonces el Señor dijo, Él está listo para vivir con nosotros. Y mandó un vehículo celestial para ser transportado. ¿Ok? Así que no hay lluvia ni rocío hasta que yo diga, en estos años, dio media vuelta y se fue. Pues nadie le puso cuidado. Ay, como este señor, el profeta ese ya viene aquí a amenazar. Pero comenzaron a pasar los días, la semana, los meses, y no había lluvia, y el pasto se comenzó a secar, y los pozos se comenzaron a ir disminuyendo su caudal y todo, y los arroyos comenzaron a dejar de correr, y nada de lluvia, y el pronóstico del tiempo es que no hay lluvia, y ese cielo azul, ni una nubecita por allí, calor, 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 y ya no había casi agua, y comenzaron a pasar 1 año, 2 años, 3 años y medio. Ahora bien, Elías le toca enfrentar una apostasía nacional. Cuando él después de un tiempo se encuentra, bueno, la mujer apóstata, Jezabel, dice Primera Reyes 18, que ella destruía a los profetas de Jehová. Ella trata de implantar la religión de Sidón en Israel, la religión idólatra, Baal y Acera. Y dice aquí en el versículo 4 de Primera Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, había más profetas en Israel y ellos levantaban su voz. Así dice Jehová, Dios de Israel, esto no está bien, abandonen los ídolos. La reina pagana que estaba en el trono, en un alto cargo, porque el rey la había puesto allí, dice que ella ordenó la muerte de los profetas de Jehová y comenzó a hacer una persecución a todos aquellos que se oponían a sus designios. Porque cuando Jezabel, versículo 4, Primera Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahora los profetas de Jehová no solo no deben decir nada, estar calladitos porque su vida peligra si ellos levantan la voz para reprender el pecado del pueblo, que ahora no solo era el rey y la reina, sino los súbditos del reino y todo el pueblo en la gran apostasía. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Elías se encuentra con el rey Abdías, el rey Acab, después de 3 años y medio, le dice
Dice en Primera de Reyes 18, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ahora aquí viene un elemento. Elías estaba turbando a Israel, o sea, lo estás molestando, lo estás intimidando. Tú vienes aquí a dañar la armonía. Lo que pasa es que el rey Acab le está diciendo a Elías, Dios había puesto una verdad en Israel desde los tiempos de Moisés. Jezabel viene y quita esa verdad y pone todo al revés. Y cuando todo está al revés, viene el profeta Elías a decir, así no es para el otro lado. Entonces, lógicamente, hay una armonía, pero es una armonía de paganismo, una armonía de pecado, una armonía de abandono de los mandamientos de Dios. Entonces, todo era armonía en apostasía. Y los que protestaban, pues, los mataban. Entonces, nadie protestaba, todo estaba en paz. Así están los corazones de personas que no conocen la verdad y hacen todo lo malo, pero ellos no saben que está malo. Entonces tienen una vida en armonía. El problema es que les llegue el evangelio. Y cuando llega alguien tocando la puerta y les comienza a abrir la Biblia, a mostrar, ya se acaba esa paz donde él se iba para el trabajo todos los sábados a las 8 de la mañana, hasta las 2:30 de la tarde. Y entonces ahora esa paz ya no está porque alguien le dijo, es el día del Señor. Ay, pero no era el domingo, no es el sábado. Mira, aquí está. Ay, pero todavía se ve que es el domingo. No, no, mira, aquí dice Éxodo 20. Mira, y le muestra todos los textos. Y entonces la persona comienza porque ahora esa armonía que tenía de paganismo, que él no sabía nada, ahora le mostraron la Biblia. Y la persona comienza con esa lucha interior, ya no está la paz. Por eso Jesús dijo, no penséis que yo he venido a la tierra a traer paz. Yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Yo he venido a poner el padre contra el hijo, el suegro contra la nuera y todo. Y está explicando allí porque cuando en un mundo de oscuridad, cuando la luz llega, rompe la armonía. Pero el rey Acab le dice a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, yo tengo un mundo de total oscuridad y tú vienes a meter la luz, a dañarme la armonía que yo tengo. O tal vez le dijo, tú vienes a dañarme la armonía de mandamientos de hombre que yo he implantado y vienes tú con los mandamientos de Dios a dañarme la armonía que yo tengo. O sea, al pueblo de Dios se le acusa de dañar la armonía del mundo. Yo recuerdo mi primer trabajo. Estaba todavía yo bueno, había terminado el bachillerato, justo terminando el bachillerato en ese diciembre que me gradué, había hecho un curso de computadoras, cuando las computadoras apenas comenzaban. Y esa empresa donde se hizo el curso, donde hicimos el curso, nos llamaron a trabajar a mí, un compañero y a mí, que la empresa, no sé, por las notas que hemos sacado, dice, van a escoger a 2 de ustedes para que trabajen, y no me escogieron a mí y a otra persona. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar este año, trabajo aquí, ahorro dinero para irme a la universidad luego. Y entonces comencé a trabajar, pero yo de entrada ya le dije al jefe, yo no me había ni siquiera bautizado, yo estaba recibiendo estudios bíblicos desde noviembre y ya para finales de diciembre me llaman a trabajar y yo le dije al jefe, yo le trabajo Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, Día de la Independencia, 25 de diciembre, le trabajo 1 de enero, le trabajo los carnavales, la Semana Santa, le trabajo todo lo que usted quiera, lo único que no sea sábado. Sábado no puedo venir. De resto, pues, y el jefe dijo, ok, está bien, no pasa nada. Y entonces comencé a trabajar. Pero después, trabajando allí, varios compañeros me preguntaban que por qué yo no trabajaba los sábados. Que ¿y tú por qué nunca vienes los sábados? Entonces yo les comencé a decir por qué no trabajar los sábados. Es que la Biblia dice, y la armonía que la empresa tenía se comenzó a dañar, porque una compañera de contabilidad se bautizó. Ella hoy es la esposa de un pastor, ella es esposa de un pastor hoy en día, pero era auxiliar de contabilidad. Y entonces ella también se bautizó y le fue a pedir el jefe el sábado. Y ella le contó a otra persona y esa persona ya también comenzó a visitar la iglesia y también fue a pedir el sábado. Y el jefe me llamó a la gerencia y me dijo, ven acá, Alberto, tú cuando yo te llamé a trabajar, tú me dijiste del sábado, yo te lo di a ti, pero no me vengas a dañar toda la empresa. No me vengas aquí ahora a revolver a todo el mundo. Yo te doy el sábado a ti porque fueron las condiciones que tú me pusiste desde el comienzo, pero esta muchacha, ella desde que comenzó, ella toda la vida aquí ha trabajado en sábado y ahora viene con el cuento del sábado y no me vengas a dañar, así, esa fue la palabra que usó mi jefe, y un hombre muy brillante, un hombre, ¿para qué? Una persona inclusive muy amable, pero cuando se trató de la armonía que él tenía en la empresa, me dijo, no me vengas, no le cuentes eso a más nadie, hazme el favor, no me dañe, yo ahora todo el mundo me viene a pedir el sábado, o sea, me estaba diciendo lo mismo
que el rey Acab le estaba diciendo a Elías, tú vienes a turbar. Pero Elías le dijo al rey, no, yo no, dice el 18, y respondió, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, Dios puso una armonía en Israel, pero vino el paganismo y lo volteó todo. Y en ese mundo que está al revés, cuando los hijos de Dios llegamos con la luz, entonces pareciera que nosotros vimos a revolver la cosa. Otra persona, una familia se bautizó, la señora, y de los 3 hijos se bautizaron 2. Y el esposo dijo, viniste tú a dañar mi hogar. Mi hogar estaba bien hasta que llegaste tú, ahora mi esposa se metió en eso. Y él acusaba, pero él era muy mujeriego, tenía mujeres por la calle, pues el que estaba dañando era él, pero me estaba echando la culpa a mí, porque yo le había dado el evangelio a estas personas y ellos habían decidido bautizarse. Y eso hace ya tal vez unos 26 años, 28 años, que están ellos en el evangelio, firmes en la fe, líderes en la iglesia. Entonces, ¿eres tú el que turbas a Israel? No, yo no turbo a Israel. Tú turbas a Israel. Tú y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Jehová siguiendo a los Baales. Entonces, el mensaje de Elías es directamente, y no le da temor decirle a la autoridad con mucha amabilidad que las cosas están mal. ¿A qué viene Elías? ¿A qué lo manda Dios a Elías? Vamos a leerlo en el capítulo 18, versículo 30. Versículo 30. Primera Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. El mensaje de Elías es un llamado a acercarse. Acérquense a mí. El único en que estaba cerca de Dios era Elías. Y cuando Elías le dice al pueblo que se acerquen a él, por él estar cerca de Dios, está llamando a la gente a acercarse a Dios. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La verdad de Dios arruinada, la verdad de Dios deteriorada, la verdad de Dios malograda, mal presentada. Entonces, un altar lleno de telarañas, las piedras caídas, estaba partido, abandonado y tal vez sucio, lleno de hojas secas, así que Elías tuvo que limpiar y se puso a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Y por qué? No lo usaban. Habían dejado de usar el altar de Jehová porque estaban usando los altares de Baal y de Acera, ¿verdad? Jezabel además había traído 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comían en la mesa de Jezabel. Así que tenemos a la religión falsa comiendo a mesa llena, en abundancia y con un presupuesto que nunca faltaba el dinero. Era la mesa de Jezabel. ¿Y quién ponía el dinero? ¿Quién ponía los víveres en la mesa de Jezabel? Pues el rey. El rey. Así que ellos no tenían dificultad de lo que comían a diario porque tenían aseguradas sus alimentos. Pero habían cuevas donde habían 100 profetas de Jehová escondidos por su vida, temiendo por su vida y alimentados a pan y agua a escondidas. Comían y no sabían cuándo les iban a volver a traer porque la persona que les traía también estaba arriesgando su vida. Así que muchas veces el remanente del Señor enfrenta dificultades económicas, dificultades de sustento, mientras que las personas que a veces no están en el camino verdadero, usted ve que tienen todo en abundancia y dice, y viene la pregunta, pero ¿por qué si yo soy tu hijo Dios, porque estoy así, aquel que no es tuyo, mira cómo está de bien? Ah, porque es que este mundo está al revés y quien lo domina es Satanás. Acuérdate que Satanás le ofreció al propio Jesús en Lucas 4, versículo 4 al 6, le dijo, le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Qué le va a dar? Los reinos y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Y le está diciendo eso a un Jesús que lleva 40 días sin comer y ya tenía hambre.
Así que tenemos el mismo cuadro, el mismo cuadro. El Hijo de Dios en una necesidad muy, muy grande del sustento. Y el príncipe de este mundo teniendo abundancia. Pero Jesús dijo, yo no me voy a vender por panes, por alimento que tú me das a decir, ¿verdad? Que arrodillándome ante ti es que voy a tener. No, yo espero en Dios. Y lo reprendió, le sacó la escritura, escrito está, Satanás, solamente a tu Dios adorarás y solo le servirás. Lo venció con la escritura, el enemigo se fue. Y si ustedes leen el último versículo de la tentación en el desierto, dice, y vinieron ángeles y le servían. Así que Jesús terminó comiendo buen pan, pero el del cielo, porque ángeles descendieron donde estaba Jesús y le servían. ¿Qué cree que le servían si tenía 40 días sin comer? ¿Cómo le sirvieron? Aquí le dieron agua, le dieron comida, le dieron pan, le dieron todo, pero traído del cielo. Así que Jesús no se vendió con la propuesta de Satanás, porque él sabe que él lo sostiene Dios. Y después que Satanás huyó de ahí, descendieron ángeles al lado de Jesús, le trajeron alimento del cielo. Bueno, entonces aquí tenemos la situación de Elías en este tiempo, enfrentando una adversidad nacional y con un mensaje, volveos a Dios. Él le pregunta al pueblo de Israel, mira cuál es la misión de Elías, porque ahorita cuando Minerva nos leyó Lucas 1:17, tenemos que hay alguien que vendrá a este mundo e irá con el espíritu y el poder de Elías, pero no podemos entender esa misión si primero no entendemos lo que le pasó con Elías. Bueno, entonces tenemos que aquí que Elías le dice al pueblo en Primera de Reyes 18:21. Elías le dijo a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicar entre dos pensamientos, o sea, frío o caliente. O sea, dos cosas. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, pues vayan en pos de él. Pero decídanse. Y el pueblo no respondió palabra. Tenemos a un pueblo de Israel que no pudo contestar una sencilla pregunta. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Es Baal? Pues vayan con él. Y si es Jehová, pues vayan con él. Pero no estén allí en dos aguas. Y se parece el mensaje a la Odisea. Tibio, es tibio, ni allá ni acá. Entonces, igual, Elías viene a reprender a un pueblo cuando está en la tibieza, al pueblo de Dios. Ahora bien, nos vamos a este Elías fue transportado por Dios en un carro de fuego al cielo. Luego tenemos que en Lucas 1:17, cuando se habla de Juan Bautista, ¿verdad? Las profecías decían, antes que venga el Mesías, tiene que venir Elías. Estaba anunciado que Elías vendría antes del Mesías. Entonces, cuando Zacarías en el tabernáculo recibe la profecía del ángel Gabriel del nacimiento de su hijo, una de las cosas que le dice de ese bebé en Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, este no es Elías, es un niño que va a cumplir una misión en este mundo. Y dice que él irá delante del Mesías, o sea, él va a venir primero que el Mesías, o sea, el Mesías viene, entonces hay alguien que tiene que ir adelante, y este que va adelante irá delante de él con el espíritu que estaba en Elías. ¿Y cuál era el espíritu que estaba en Elías? El Espíritu Santo. Y el poder de Elías, ¿cuál era el poder de Elías? ¿Elías tenía poder? No, era el poder del Espíritu Santo que estaba con Elías. Así que irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver, nota que nuevamente la misión es restaurar, la misión es una cosa que está al revés, volverla a poner al derecho. Dios siempre manda a Elías cuando el pueblo de Dios está al revés. Enderezcalo, 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 enderécelo. Irá con él, con el espíritu de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en los tiempos de Elías? Torcido.
Y Elías los dice, vengan para acá, acérquense, miren el altar cómo es, el sacrificio no es aquel, es este, no es a ese Dios, es a este Dios. Y él tiene que restaurar, la misión de Elías es restaurar la verdad en el pueblo de Dios. El segundo Elías, lo mismo, se está refiriendo a Juan Bautista, irá delante del Señor para preparar un pueblo bien dispuesto, preparar un pueblo. La misión de Elías es preparar al pueblo para la venida del Señor. Lo hizo Juan Bautista en los tiempos de él. Hay una parte aquí que dice en Mateo 11:14. Vamos a buscar Mateo 11:14. A ver, si alguien lo puede leer desde ustedes, me puede ayudar. Mateo 11:14. Y otra persona me va a leer Mateo 17:10 al 13. Va a ver, Mateo 11:14. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién no lo pueda leer en voz clara? Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Muy bien. Se estaba refiriendo a Juan Bautista, ¿verdad? En el 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ese Juan es Juan Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Gracias, Minerva. Y el versículo en Mateo 17:10 al 13. Dice así. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Los escribas le decían a los apóstoles, es su maestro, no es el Mesías, porque la profecía no se ha cumplido. Antes que venga el Mesías, debe venir Elías. Entonces los discípulos vienen donde Jesús, Señor, ¿por qué los escribas dicen que antes que venga, que es necesario que primero venga Elías? Y Elías no ha venido, no está por aquí. Y entonces tú no puedes ser el Mesías porque Elías no ha venido. Eso decían los escribas. Entonces respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero. Sí, es verdad lo que la Biblia dice. Es verdad que Elías debe venir primero y restaurará todas las cosas. ¿Cuál es la misión de Elías? Restaurar ¿cuántas cosas? Todas las cosas, todas. Mas os digo, versículo 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así que si Elías viene primero, vino, Dios lo mandó. ¿Cuál es la misión de Elías? Restaurar todas las cosas. En un momento en que las cosas están un poco al revés, la misión de Elías es volverlas a poner al derecho, restaurar todas las cosas. ¿Cuál creen ustedes que es la misión del remanente del pueblo de Dios del tiempo del fin? En un mundo cristiano, porque todo esto es interno dentro del mundo que se dice cristiano, dentro del mundo cristiano de hoy, mis amados, donde todas las religiones dicen ser cristianas, o sea, me refiero al cristianismo, más de 6.600 religiones protestantes, más Roma papal, todas cristianas, pero una verdad volteada, al revés, con un estado de los muertos, enseñando un estado de los muertos que no es, enseñando un día de reposo que no es, y que el Antiguo Testamento ya fue abolido, y una serie de cosas por no leer los contextos. Entonces, en ese mundo que está al revés, Dios tiene que mandar a Elías a que restaure todas las cosas. ¿Ves? Entonces, esa es la misión de Elías, restaurar todas las cosas. Juan Bautista lo hizo. Bien claro. Él dijo, yo solo soy una voz que clama en el desierto, pero después de mí, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo los bautizo a ustedes solo en agua, pero después de mí viene otro más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de soltar la correa de su calzado, el cual era antes de mí. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El mensaje de Elías no señala a él mismo, señala a Dios. Juan Bautista no se señalaba a sí mismo, señalaba a Cristo. Es más, cuando los discípulos de Juan Bautista fueron a preguntarle a Jesús, Juan desde la cárcel te manda a preguntar que si tú eres el que estamos esperando o esperamos a otro. Y Jesús les dijo, pues miren y díganle lo que ven aquí.
Y entonces ellos regresaron y dijeron, mira, Juan, sanan los enfermos, los paralíticos caminan, los demonios salen, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados. Entonces Juan le dice a sus discípulos, eran 2, vayan con él, síganlo a él. Y ellos le dijeron, no, Juan, pero no te podemos dejar aquí en este calabozo encerrado solo. Irnos con Jesús, porque ya tú estás en la cárcel y ahora el que está de moda es Jesús. Y Juan dijo una frase que solo la ha dicho él en toda la historia. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ese es el espíritu de Elías. No es mostrarse a sí mismo, es mostrar a Cristo. Déjenme decirles con mucho respeto que el remanente del pueblo de Dios del tiempo del fin no predica la iglesia, predica a Cristo. Le señala al mundo hacia Cristo, no a la iglesia. No podemos predicar, somos la iglesia verdadera, nosotros somos la única que guarda los mandamientos, somos la que guarda el sábado y tenemos el espíritu de profecía y tenemos esto y somos los porque guardamos el mensaje pro salud y somos los que guardamos todo y mire como la Biblia dice, nosotros lo hacemos, por lo tanto nuestra iglesia y la iglesia y todo es la iglesia. Pues si tú muestras la iglesia, el mundo también te va a mostrar su iglesia. Es más grande, a veces hasta más bonita, más suntuosa, pero no es la verdadera. Pero cuando tú le señalas a Dios, ¿qué te van a mostrar ellos? ¿Qué te muestran ellos? No tienen nada que contrapese contra Dios. Así que muestra a Dios. Y cuando tú muestras a Dios, el mundo no tiene nada que contrapese eso. No hay una respuesta en contra de Dios. No la hay. No existe. Dios es demasiado poderoso. Para terminar, les digo que la misión de Elías es restaurar todas las cosas. O sea que viene un tiempo donde las cosas están volteadas. Ya van 2 Elías, pero hay un tercer Elías en la Biblia, que está en Malaquías 4. Libro de Malaquías, capítulo 4, y me quedan 4 minuticos. Malaquías 4, dice aquí, versículo del 1 en adelante, refiriéndose al tiempo del fin. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová a los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que el segundo Elías vino para preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor, pero para la primera venida del Señor. El tercer Elías, que somos nosotros, el remanente del tiempo del fin, debe preparar al mundo, al pueblo del mundo por el cual Cristo murió, para la segunda venida de Cristo. Debemos preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Yo recuerdo cómo estaba mi vida, al revés totalmente, y creí en Dios, pero llegaron 2 colportoras a nuestra casa y ellas luego trajeron un pastor y luego otro pastor y comenzaron a enseñarnos todo lo que la Biblia decía. ¿Y sabe qué descubrimos? Que nuestra vida totalmente estaba al revés. Así que comenzamos a cambiar, hasta que la vida estuvo más dispuesta ahora para venir al Señor. Ahora cuando Cristo venga ya no nos va a encontrar haciendo las cosas que creíamos que eran correctas. Ahora nos va a encontrar haciendo las cosas que dice la Biblia que son correctas. Porque hubo personas que tomaron de su tiempo y yo nunca dejaré de agradecer a estas 2 chicas colportoras porque déjeme decirle, vivían bien lejos de mi casa. Para que esas muchachas llegaran a nuestra casa a darnos los estudios bíblicos, tenían que tomar 2 buses. Y a veces los viernes en la noche que nos enseñaron a recibir el sábado, se iban después de 9 a sus casas, que era bien lejos de nuestra casa, muy lejos. Y sin embargo lo hacían. Pero ayudaron a una familia a salir de las tinieblas espirituales. Entonces aquí viene el profeta, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, hay una misión para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Somos nosotros, mis amados. Termino con esta lectura de un libro que se llama Preparación para la crisis final, del pastor Fernando Chay. Leo en la página 24, es el primer capítulo, que se llama el reavivamiento y la reforma. Reavivamiento y la reforma. A ver, ¿dónde está? Bueno, leo en la página 24 y dice de la siguiente manera. Debe producirse una reforma en el pueblo de Dios, es decir, la misión de Elías del tiempo del fin, y también tenemos que hacerlo no es con fuerzas humanas, no es con destreza profesional, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, el mismo ser poderoso, que es el Espíritu Santo, que estuvo en Elías para cumplir su obra de restaurar al pueblo de Dios, el mismo espíritu que estuvo en Juan Bautista para restaurar al pueblo de Dios antes de la venida del Mesías, ese espíritu, que es el Espíritu Santo, debe estar en los corazones del remanente del pueblo de Dios del tiempo del fin, para preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces lo leo aquí para terminar. Dice, página 24, dice, el Señor no admitirá en las mansiones celestiales que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con sus líderes. Debe producirse una reforma en el pueblo de Dios. Mensaje para los jóvenes 315. Debe realizarse un revivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías y en los hábitos y en las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al hacer esta obra, ambos deben combinarse. El momento actual exige que llevemos la luz y actuemos. ¿Usted cree que Juan Bautista tuvo miedo de decirle a Herodes, Herodes, deja el pecado, esa mujer no es tu esposa, abandónala? No le tembló la voz para decir lo que tenía que decir. A Juan Bautista eso le costó la vida, y muchas veces nosotros no decimos las cosas porque nos vamos a ganar la adversidad entre los amigos. Y la última parte dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un revivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Elías serán derramados sobre sus hijos. Conflicto de los siglos, páginas 517. Mis amados, hoy necesitamos el Espíritu Santo que estuvo en Elías y que estuvo en Juan Bautista, porque nosotros somos en la profecía el tercer Elías, y solo con el Espíritu Santo en nuestros corazones podremos llevar a cabo esa obra de preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Ya hemos escuchado a los pastores explicarnos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora hoy hemos explicado la obra que ya debemos comenzar a hacer con el Espíritu Santo en bien de los demás. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Gracias, Alberto. Gracias también damos a nuestro Dios porque ha abierto nuestra mente a la verdad. Que cada uno de nosotros permitamos a nuestro Señor, a nuestro Consolador, restaure nuestras vidas. Alberto, por favor, si nos despides en oración. Oremos. Misericordioso Dios que estás en los cielos, gracias, Padre, por habernos permitido en esta mañana reunirnos en tu santo nombre en estas primeras horas del amanecer. Gracias por cada amigo que hoy
se levantó para estar aquí, Señor, con nosotros. Gracias porque tú nos has dado hoy una vez más tu Espíritu Santo para poder compartir el mensaje de tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu haga su obra en nuestros corazones y en nuestra mente. Ayúdanos a nacer de nuevo. Ayúdanos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ayúdanos para que las cosas viejas queden atrás y todas sean hechas nuevas. Pero también, Señor, ayúdanos ahora a ayudar a otros para que también sean restaurados y preparar a otros para la venida del Señor. Señor, guárdanos. Hoy enfrentamos un mundo que está en una igual apostasía que la que estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Elías y al pueblo de Israel en los tiempos de Juan Bautista. Pero hoy es la definitiva. Hoy es la preparación para la venida del Señor, para la vida eterna. Señor, hay mucho en juego, hay muchas vidas que todavía no han conocido este mensaje de salvación. Danos salud, Señor. Danos fuerzas para poder continuar trabajando por ayudar a aquellos que todavía no te conocen. Danos, Señor, tu Espíritu Santo para que podamos compartir con tu pueblo remanente estas verdades que deben ser restauradas en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que abras nuestra mente y nuestros corazones para poder ver y descubrir aquellos altares de nuestros corazones que están arruinados y que debemos restaurar. Señor, ponemos en tus manos cada familia que está aquí presente y que cada uno sepa que tú le abras su mente y su corazón para que pueda descubrir aquellas verdades que han sido abandonadas y que puedan ser restauradas en la vida y en el hogar de cada uno. Prepáranos, Señor, para tu segunda venida, para que ninguno se quede y que ninguna familia llegue al reino de los cielos incompleta. Por eso ponemos en tus manos nuestros hijos, nuestros hermanos y padres, amigos y familiares, para que todos vayamos a morar en la Nueva Jerusalén contigo muy pronto cuando vengas. Señor, escucha las súplicas de tu pueblo por salud. Escucha las súplicas de tu pueblo por fortaleza espiritual. Escucha las súplicas de tu pueblo por aquellos que están quebrantados por alguna enfermedad, porque tú eres poderoso para sanar. Y te rogamos por aquellos que hoy están quebrantados en sus corazones por el dolor de la pérdida de un ser querido. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús agradecemos todo. Amén.